Vemos entonces que hemos estado viendo el tabernáculo y recordábamos que Dios mandó a hacer ¿cuántos tabernáculos? Uno solo, ¿verdad? A Moisés por lo menos. Y ese tabernáculo que Dios mandó a hacer, lo hizo con un propósito. ¿Cuál era? Habitar en medio de su pueblo. Pero ¿por qué tenía que habitar dentro del tabernáculo? ¿Y por qué no se paseaba por la ciudad? ¿Por qué no se paseaba por las tiendas? Por la santidad de Dios. Entonces Dios amaba a Israel o ama a Israel en ese momento, pero aunque lo ama, Él no puede olvidar cómo es Él. Su naturaleza es que santa, pura, perfecta. Y los hijos de Dios en ese momento, como habían nacido de Dios, separados. Por lo tanto, el pecado del pueblo no permitía que Dios se paseara. Pero sin embargo, Él se hizo casa por medio de Moisés para habitar en medio de su pueblo. Y ese tabernáculo, decíamos, que está organizado en tres partes. Una, los atrios, que son la parte de afuera, la parte de adentro, el lugar que santo, y dentro del lugar santo está ¿qué? El lugar santísimo. También decíamos que en el lugar santísimo había una sola cosa, ¿qué era? ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. Y esa arca estaba hecha de madera forrada ¿en qué? En oro puro, y eso representaba a la humanidad. Y allí dentro de esta arca estaban tres cosas. ¿Cuáles? La vara de Aarón, el maná y las tablas. ¿Eso que representaba? Las tablas, ¿verdad? La vara de Aarón representaba el sacerdocio, el camino para llegar hasta el lugar santísimo. ¿Y qué representaba el maná? La vida eterna. Entonces Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso ellos entendían lo que Jesús les hablaba, porque conocían las escrituras desde la antigüedad. También vimos cómo el propiciatorio era en qué material. O sea, la tapa del arca. Oro puro. Y ese oro puro representaba también a Jesús, que era 100% ¿qué? Divino, puro, santo. Pero el arca, el cofre en madera, porque representaba que él también era ¿qué? 100% hombre. Entonces, tanto el cofre representaba la personalidad de Jesús y la tapa representaba ¿qué de Jesús? Su santidad, su pureza, ¿cierto? Pero también que se colocaba sobre el propiciatorio. ¿Qué venía a hacer el sacerdote, el sumo sacerdote? ¿Qué colocaba? La sangre. Se colocaba sobre el propiciatorio. Entonces, el propiciatorio, la tapa, representaba también la obra redentora de Jesús. Y como Él quedaba en medio de la Shekinah de Dios, de la santidad de Dios cuando descendía, y eso tapaba lo que había dentro del arca. ¿Qué había dentro del arca? Las tablas de la ley. Por lo tanto, Dios, la santidad de Dios, exigía que se hiciera ¿qué? Justicia. Pero no se hacía juicio, porque ¿qué había en medio? El propiciatorio derramado ¿con qué? Con sangre, con la sangre de nuestro Señor Jesús. Entonces nadie podía entrar al lugar o tenía acceso al lugar santísimo menos tocar el arca. Nadie podía tocar el arca. Dios le mandó a hacer unos anillos y colocaban unos palos largos y los levitas levantaban eso para poderla trasladar, pero nadie la podía tocar. Vaya a 2 Corintios capítulo 3, versículo 7. 2 Corintios capítulo 3, versículo 7. Dice así: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, o sea, si el ministerio que tenía
Moisés estaba en las tablas de la ley y estaban metidos dentro del arca, que era algo físico. Tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio espíritu? Aquí entonces está hablando el apóstol Pablo y está recordando que tanto el pueblo como los sacerdotes tenían un gran respeto por las cosas de Dios. Nadie se atrevía a entrar al tabernáculo porque sí, menos al lugar santo, y mucho menos ir a limpiar o a sacarle el polvo al arca de oro, el arca del pacto, porque ¿qué le pasaría? Moriría. Entonces era una devoción importante, porque el arca, ¿qué representaba entonces? ¿Qué era lo que descendía? La Shekinah de Dios, que se mostraba en ese asiento de la misericordia entre los dos querubines sobre el tabernáculo. ¿Y por qué les digo esto? Porque para los israelitas el arca del pacto era muy, pero muy, demasiado importante, porque era Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo iban a enfrentar a sus enemigos? ¿Qué llevaban a las guerras? Siempre llevaban ¿qué? El arca. Siempre en las guerras llevaban el arca. O sea, Dios iba ¿a dónde? Adelante. Y los pueblos alrededor en Canaán temblaban por ello. Ahora vaya a 1 de Samuel capítulo 5, primer libro de Samuel, capítulo 5. Y quería seguir hablando sobre el tabernáculo, pero Dios me pidió, me enseñó a que me detuviera por un momento en el arca. Y yo, Señor, pero ya vimos el arca, ya vimos lo que tenía, ya vimos qué significaba el propiciatorio. Ahora vamos a pasar entonces al lugar santo para entender el candelero, la mesa de los panes, de la proposición. Pero dijo, no, detente, porque yo quiero bendecir a mi pueblo. Yo quiero bendecir la iglesia. Yo quiero bendecir la familia, el hogar. Pero necesito que el pueblo entienda lo que hay allí escrito. Entonces en 1 de Samuel, primer libro de Samuel capítulo 5, había pasado algo. Ellos habían estado por 40 años en el desierto, los israelitas. Y luego entraron a la tierra de Canaán. Y allí encontraron que la tierra de Canaán no estaba sola, sino que habían muchas otras tribus y pueblos allí. Entonces ellos tenían que prepararse para poder combatir esos pueblos y tomar la tierra por heredad. Aunque Dios peleaba por ellos, ellos se tenían que preparar para la guerra. Y entre esos enemigos que tenían estaban los filisteos. Y los filisteos son los que le hacían la guerra completamente a Israel. Continuamente peleaban, unas veces salían victoriosos, otras veces no. Israel está allí en Canaán y esas guerras continuas dominaban aquel lugar. Y los filisteos escucharon que los israelitas mandaron a pedir el arca del pacto, el arca de la alianza, porque estaba en otro lugar. Y escucharon los filisteos que ellos la pidieron y entonces la trajeron al campamento. Y los filisteos se llenaron de temor, de miedo y dijeron, uy, ha venido los dioses de Israel. Ahora nosotros temblamos porque hasta la tierra tiembla porque hay gran júbilo en ese pueblo. Y resulta que filisteos se prepararon, dijeron, pues vamos a pelear como nunca. Vamos a meterle el corazón a esta pelea. Y se fueron a pelear con Israel. Israel estaba toda feliz, toda contenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el arca, ¿dónde estaba? Ahí con ellos.
en el campamento. Y entonces los israelitas salieron a pelear contra los filisteos. Y los filisteos los atacaron y les ganaron. Y se llevaron el arca. ¿Cómo quedó Israel? Aburridos, desanimados, tristes. Y le decían, ¿qué pasó, Señor? Si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice tu palabra. Señor, tú no eres el Dios todopoderoso. No hay pues nada imposible para ti. ¿Cómo es que peleamos la batalla si tú estabas en medio de nosotros? Y entonces mira lo que pasó. Samuel, 1 Samuel capítulo 5, versículo 1 al 4. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, ¿quiénes capturaron el arca? Los filisteos. ¿Eran los buenos o los malos? Los malos. La llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón, que era el rey de ellos. Ellos eran idólatras y tenían al dios Dagón. Aquí dice Dagón. O sea, ¿qué tuvieron los israelitas 40 años en el desierto, en el tabernáculo? ¿Cuándo les faltó comida? ¿Cuándo les faltó agua? ¿Cuándo se les gastó el vestido? ¿Cuántos pueblos lo atacaron? Nunca, ¿verdad? Ellos tuvieron 40 años por desobediencia, se gastaron los 40 años por no creer, pero realmente nunca tuvieron dificultades, nunca tuvieron problemas. El problema estaba entre ellos mismos por no creerle a Dios. Pero sin embargo, Dios, ¿qué hace? Los prosperaba todo el tiempo que estaba el tabernáculo con el arca de Dios. O sea que en el arca había algo especial. ¿Qué había en el arca, hermanos? La gloria de Dios, Dios con ellos. Y nadie podía meterse allá al arca porque el solo tocarla le producía daño a esa persona. Pero ellos sabían que dentro del arca había algo, el poder de Dios. Y que esa arca estaba llena de la verdad, de la justicia, de la vida eterna, del que Dios hablaba. Por eso siempre tuvieron paz. Pero mire lo que pasó, versículo 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a colocar en su lugar. O sea, dentro de la tienda al dios Dagón, metieron el arca del pacto, los filisteos. Y resulta que al otro día, ¿cómo se encontraba la estatua de Dagón? Caída al piso, postrada ante el arca, delante del arca. Entonces ellos, ¿cómo así? ¿Quién ha hecho esto? Y sigamos leyendo. Volviendo, versículo 4, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que ahora Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón solo el tronco. Algo pasó esa noche. Las manos y la cabeza de Dagón fueron cortadas, cercenadas, solo le quedó el tronco. Imagínese lo que había pasado allí. Entonces, si usted va al versículo 6, dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, o sea, los de aquella ciudad, y los destruyó y los hirió ¿con qué? Con tumores, plagas en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué le está pasando a la ciudad, a los habitantes, por estar el arca en ese lugar?
Hay juicio de Dios y están muriendo muchos. Dice el versículo 7, y viendo esto, los de Adó dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel. O sea, llévensela. Llévensela, no esté Dios con nosotros, no el Dios de Israel, queremos el Dios Dagon. Ahora mira el versículo 9 al 12. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová, me faltó el versículo 8. Vamos al versículo 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. ¿Por qué querían salir del arca? Los estaba matando. La plaga les había llegado. Pero ¿cómo fue los 40 años del arca en el tabernáculo con el pueblo de Israel? ¿Fue qué? Bendición, abundancia, salud y hasta el vestido de sus cuerpos no se desgastaba, ni la sandalia se gastaba su correa. Y sin embargo aquí está pasando lo contrario. Entonces mire lo que pasó, versículo 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de ¿qué? ¿Qué está haciendo en Gad? También está haciendo juicio. Ahora, versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuelva hacia su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Versículo 12. Y los que no morían, ¿qué dice? Eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía ¿hasta dónde? ¿Qué está pasando en estas ciudades? ¿Qué hace la santidad de Dios? Porque ¿qué hay en el arca? Hay poder, está la santidad de Dios. ¿Qué les está enseñando esto a los filisteos? Con Dios no se juega, hermanos. Dios no es un monumento. No es una estatua para colocar por allá, para darla a conocer. No, así. Cuando está la santidad de Dios, la presencia de Dios, su alrededor, todo lo que hay en él es afectado para bien o para mal. Algo estaba pasando. Nadie quería esa arca. Ahora vaya al capítulo 6, versículo 1 al 3. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos, ¿cuántos meses? 7. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, o sea, estos no eran sacerdotes de Dios, eran sacerdotes del dios Dagon, y los adivinos o hechiceros preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos le dijeron, ¿y qué será la expiación que le paguemos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro
y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Entonces, ¿con qué atacó Dios a esos pueblos? Con plagas, ratones, ratas. Plagas vinieron y tumores en sus cuerpos. Fueron 10 ciudades que fueron afectadas a causa del arca de Dios. Ya no estaba el tabernáculo. Ya habían salido del desierto. Ahora el pueblo de Israel estaba entrando a Canaán y no había un tabernáculo. El arca estaba por ahí volando, como dicen. No había un lugar para él especial. Vaya al versículo 13. Vamos a leer el versículo 12. Los sacerdotes, hechiceros del dios Dagón, le dijeron al pueblo: ustedes tienen que llevar el arca en una carreta nueva de madera y metan allá el oro en tumores y en forma de ratones, y pongan 2 vacas recién que hayan parido, y dejen que se vaya el arca. Y si se va por el camino de la izquierda, significa que lo que sucedió aquí lo hizo el Dios de Israel. Pero si se va por la derecha, entonces fue otra casualidad. Pues la soltaron y se fueron. ¿Y por dónde cogieron las vacas? Pues por la izquierda. Y entonces dieron cuenta que lo que había pasado sí había sido directamente el Dios de Israel que lo había hecho. Pero mire lo que pasó. Lo mandaron para otra ciudad, y esa ciudad se llamaba Bet-Semes. Entonces mire lo que pasó en el versículo 12. Leamos desde el 12. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle. O sea, ¿qué estaban haciendo? Estaban cosechando la bendición. Y paró allí donde había una gran piedra. El versículo 13. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos, vieron el arca. ¿Y qué pasó? Ellos eran israelitas. Había llegado el arca a los israelitas. Entonces los israelitas conocían del arca del pacto, conocían de ello. Claro que sabían de ello. ¿Por qué? Porque 40 años habían estado en el desierto. Entonces se regocijaron. ¿Por qué? Porque ¿qué venía? La presencia de Dios, la Shekinah de Dios, el estaba allí. Versículo 14. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron madero del carro, ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová, y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y la pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. ¿Qué hizo entonces el pueblo? Sacrificó las vacas. ¿Para quién? Para Dios. Recibieron bendición, prosperidad, porque le llegó todo el oro de los ratones y los tumores que le habían mandado a los filisteos. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Versículo 19. Mire lo que pasó. Ellos hicieron sacrificios a Dios. Pero mire lo que pasó. Versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. ¿Y no eran israelitas? ¿Y no hicieron sacrificio? Dice acá, porque habían mirado dentro del arca de Jehová
hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Y estos eran los creyentes, pues. ¿Qué pasó? ¿No estaba Jehová con ellos? ¿No era el pueblo de Israel el pueblo de Dios? Mira el versículo 20. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciéndoles: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla con vosotros. Ahora el pueblo de Israel también quiere que llévese el arca. Y le dijeron a los de Kiriat Jearim que los filisteos lo habían enviado, pero no dijeron lo que había pasado dentro de ellos. Estamos viendo aquí una historia muy interesante. Vaya a 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 y 2. Vinieron entonces los de Kiriat Jearim. O sea, este es como el quinto o el sexto ciudad ya. Y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos dice ahí? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Bueno, aquí pasó algo que no cuadra. El arca ahora la llevan a donde un hombre llamado Abinadab. Y Abinadab sacó a uno de sus hijos y le dijo: mi hijo, encárguese del arca y hágale mantenimiento. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se quedó 20 años allá? ¿Por qué la dejaron 20 años? ¿O cómo fueron esos 20 años allá? Pues fue de bendición para Abinadab, para su casa y para todos los que habitaban en aquella ciudad. Tanto que los de esa ciudad no querían que se llevaran el arca. Ahí estaba bien. Tenían que bendición, provisión, salud, y no hubo guerras. Entonces la pregunta es: ¿por qué con ellos la bendición de Dios estaba y por qué con los anteriores, esos 5 pueblos, había maldición, enfermedades, plagas, y era una maldición para ellos? Unos porque miraron delante del arca y murieron de una. ¿Cómo? No respetaban la santidad de Dios. Miremos entonces qué fue lo que sucedió. Vaya a Primera de Crónicas, capítulo 13. Allí es cuando ya aparece un sacerdote llamado Samuel. Y Samuel era el juez de ese pueblo muchos años. Luego aparece Saúl. Y Saúl no fue hallado muy recto delante de Dios. Por lo tanto, Dios le entrega el reinado a David. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 5 al 10. David sabía que el arca estaba en esa ciudad con ese Abinadab. Recuerden, Abinadab era sacerdote descendiente de los levitas, o sea, de la familia de Leví. Y Eleazar, su hijo, era el auxiliar sacerdote de Abinadab,
Por lo tanto, eran levitas, sacerdotes del Dios Altísimo. Tengan en cuenta eso. Ahora mire lo que dice el versículo 5. Entonces David reunió a todo Israel, ya siendo rey, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. ¿Sí ven? Han pasado como 20 años. Y David amaba a Dios. Pero él sabía que no había casa para el Señor. Entonces dijo, no es bueno que el arca no esté acá en la ciudad de David, en Sión. Es bueno traerla para adorar al Señor acá. Y mire lo que pasó. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat-Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová de Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, o sea, uno de los que estaban allí cuidando el arca, extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban en el camino. Y el furor de Jehová se encendió contra ¿quién? ¿Y qué le pasó? Porque había extendido su mano al arca de Dios. ¿Y qué le pasó? Murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo cual hoy ese lugar se llama Pérez Usa. Y David temió a Dios aquel día. Subraya eso. David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a otra casa llamada la casa de Obed Edom Geteo. Era israelita, sacerdote de la tribu de Leví. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa. ¿Cuánto tiempo? Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Hermanos, ¿cuántos tenemos en nuestra casa a Dios? ¿Cuántos de acá tenemos a Dios allá en el hogar? ¿Cuántos han ofrecido su casa para que el Señor viva allí? ¿Verdad que todos? Porque usted, ¿qué espera que suceda? Que Dios traiga ¿qué? Bendición, protección, cuidado, abundancia, sanidad. Pero algunos de nosotros, al parecer, nos viene lo contrario. Tenemos enfermedad, escasez, dolencia, división. Peleamos con nuestros hijos, peleamos con nuestros padres. No hay unidad familiar, hay disensiones continuamente. ¿A alguno le pasa eso? ¿A ninguno? Gloria a Dios. Pero mucho del pueblo cristiano está sufriendo esto. Y le decimos continuamente al Señor, Señor, bienvenido a mi casa. Bienvenido a mi hogar. Todo lo mío es tuyo. Pero no me pida plata porque hasta ahí es lo que nos ha estado pasando. Vaya al versículo 12 al 14. Ya lo leímos.
Y en la casa de Obed-edom, ¿qué hubo, hermanos? Vaya al capítulo 15, versículo 1 y 2. Miremos por qué David mandó 3 meses el arca para allá. ¿Cuál fue la pregunta que hizo David? ¿Se acuerdan cuando murió Usa? ¿Qué fue lo que dijo David? ¿Cómo he de llevar el arca de Dios a mi casa? Se tomó 3 meses orando y buscando de Dios y observando. ¿Dónde observaba? ¿En la casa de quién? De Obed-edom. Porque su casa era ¿qué? Bendecida y prosperada en todo. Observaba. Ahora mire qué pasó. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. O sea, esa tienda la hizo exclusivamente para ¿qué, David? Para el arca de Dios. Esa tienda era como una casa. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por ¿quiénes? Por los levitas. ¿Cuál fue el problema con los otros pueblos? El pueblo, inclusive israelita, uno de ellos, tomaron las vacas y ¿qué hicieron con ellas? Sacrificaron a Dios. Primer error, tenían que ser vacas o toros. Tenían que ser machos, no hembras. Tenían que hacer las cosas como a la manera de Dios, como Moisés les había enseñado. ¿Dónde? En el tabernáculo. Porque Dios no cambia. Cambió el lugar, pero no cambian los mandamientos de Él. Y ellos tenían que hacerlo a la manera de Dios. ¿Y qué hicieron? ¿Qué pasó con esos otros hombres? 70 hombres que murieron cuando miraron dentro del arca. Murieron. ¿Por qué? Porque ningún hombre podía mirar la gloria de Dios y quedar ¿qué? Vivo. Tenían que ser sacerdotes. Tenían que haber hecho holocausto a Dios primero. ¿Por qué? Por sus pecados. Luego por el pueblo. Para poder mirar adentro. Para sentir la santidad y ver la santidad de Dios en sus vidas. Pero mire lo que pasó. Versículo 11 al 16. Del 15. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, ¿y a quién más? ¿A quién? ¿Quién era ese? ¿Se acuerda que él estuvo en la casa 20 años con el arca? Porque era un sacerdote de la tribu de Leví. Ellos sabían cómo tenían que preparar el lugar para que el arca de Dios estuviese allí en reposo. Entonces, allí David entiende cómo es que se debe preparar la casa para el Señor, para que Él viva. Versículo 16. 15, ¿dónde vamos? 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Entonces, ¿qué vemos en todo esto? David, ¿qué le pasó en su reino? Fue prosperado.
no tuvo guerras, estuvo en paz todo el tiempo. El pueblo mantenía aliviado, bendecido. Por eso David se alegraba. Pero él se tomó un tiempo para aprender cómo traer esa gloria de Dios a su casa. Porque no se podía traer de cualquier manera. Ahora, hemos hablado de que el tabernáculo es sombra y figura de las cosas celestiales, ¿recuerdan? Y que esa sombra que se proyectaba ya, ¿a quién representaba? ¿Cuál era la figura? Jesús. Y también dijimos que el arca del pacto representaba en la urna la personalidad de Jesús y la tapa representaba ¿qué? La obra redentora de él. Entonces, en otras palabras, ¿qué significa o a quién representa el arca de Dios? Dígalo, ¿a quién? A Jesús, el cual es el camino, la verdad y la vida y la expiación por nuestros pecados, para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Amén. Entonces, si Jesús, o mejor, el arca representaba Jesús, ahora, ¿cuántos tienen a Jesús en su corazón? ¿Sí lo tienen o no? Jesús representa el arca. El arca de Dios está trayendo en su vida bendición o maldición. Hay pruebas en casa, hay enfermedad, hay circunstancias económicas. ¿Cómo está? Medite por un momento, ¿cómo está la tienda que ahora somos nosotros? Porque somos ¿qué? El tabernáculo del Dios vivo. Somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿dónde vive el arca? ¿Dónde? ¿Y en qué lugar está? ¿En los atrios? ¿En el alma, lugar santo, o en el lugar santísimo? Y eso está irradiando sobre los atrios, sobre su templo, sobre su vida, cosas buenas o cosas malas. ¿Está usted continuamente viviendo en pruebas y dificultades y problemas y 2 problemas y 3 problemas y 4 problemas? Y usted dice, ¿dónde está Dios? Señor, por favor, ayúdame. ¿Y Dios dónde está? Lea Primera de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Por eso Dios me dijo que tenía que enseñar esto. Tenía que ser instrumento para que Él pudiera hablar a nuestros corazones, porque quiere bendecirnos. Pero Él es santo. Y parece que algunos no hemos entendido que Él es santo y que su Espíritu Santo mora en mí y que no se sale y se mete, no se sale y se mete. Usted cuando peca no se le sale el Espíritu Santo. Uy, ese tan pecador. Cuando deje de pecar vuelvo. No. Él permanece adentro, pero irradia su santidad. Por lo tanto, cuando usted hace las cosas chuecas, cuando usted hace los torcidos, cuando usted hace las cosas no correctas, roba, hurta, miente, ¿qué viene? Viene el juicio. Porque la santidad de Dios está ahí. No se ha ido. Los israelitas temían el arca de Dios, temían su poder, temían porque sabía que era Dios con nosotros.
¿Y qué le dijo el ángel, el ángel Gabriel a María? Y se llamará Emanuel. ¿Qué significa? Primera de Pedro 2, 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, ¿no será qué? Ok. Para vosotros, pues, los que creéis, ¿cuántos creen acá? Él es ¿qué? Precioso. Pero para los que no creen, la misma piedra, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de qué? De tropiezo. ¿Para qué? Y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, Jesús es una piedra, es la roca. Pero cuando usted no tiene preparado el tabernáculo de Él, su ciudad, su templo, esa piedra que los edificadores desecharon, viene a ser ¿qué? Tropiezo para su vida. ¡Qué duro! Así que Dios no es que traiga maldición, es que su santidad que vive en usted hace que su cuerpo, su vida, sus pensamientos tengan que ser como perfectos, buenos y santos. Pero cuando usted usa ese templo para hacer lo contrario, prepárese, porque no estás limpio como sacerdote para cargar el arca de Dios en tu vida. Y por lo tanto, muchos ya duermen y los cortan. Sencillo. Porque el que da fruto, ¿qué dice en Juan 15? Yo los he colocado para que tengan ¿qué? Para que den ¿qué? Fruto. Y fruto que permanezca. Pero los que no dan fruto, ¿qué hacen? Al horno. Para que el alma se salve. No juguemos con la santidad de Dios. Mateo 28, 18. Miremos lo que dijo Jesús. Mateo 28, 18. Y Jesús, resucitado ya, con sus discípulos al lado, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánto poder tiene Jesús? ¿Cuál era el poder que estaba en el arca? Todo el poder de Dios en el arca del pacto. ¿Qué había en el arca? Poder. Ahora Jesús que está diciendo, todo poder, toda potestad me ha sido dada ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Ese poder, ¿en dónde está? Ahora, ¿en dónde está? ¿Dónde? ¿En mí o no? ¿Está en usted el poder de Dios? Ojo, ese poder lo puede ¿qué? Lo puede bendecir o lo puede derribar. Ese es nuestro problema, hermanos. Algunos jugamos a la iglesita. Algunos jugamos a la palabra de Dios. Pero esto no es un juego. Esto es la santidad de Dios en vivo y en directo cada día, 24 horas en su vida. ¿Todavía usted está pegado de un computador, hombre, viendo lo que no tiene que ver, lo que no se le ha perdido? Todavía usted, mujer, todavía mire para atrás a ver cuando pasa el muchacho, ¿qué le ve? Dios está al tanto de todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces nadie se puede salvar, le decían los discípulos a Jesús. Vaya a primera de Pedro 2:9 nuevamente. Primera carta de Pedro.
capítulo 2, versículo 9. Si usted no tiene claro el propósito de Dios en su vida, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Habitar dónde? Entonces, ¿dónde quiere habitar Dios? En mí. Tenemos un problema. Él no quiere habitar en mí. Ya vive en mí. Él ya está en nosotros. Por eso Él dice acá, en el versículo 9, mas vosotros, ¿quiénes? ¿Es usted parte de la iglesia de Cristo? Entonces, ¿qué dice? Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real ¿qué? Sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, si nosotros somos sacerdocio santo, ya podemos llevar el arca. Por eso podemos llevarla en nosotros. Usted tiene todo el poder de Dios en usted, porque en usted vive Jesús. Tiene autoridad sobre sus hijos. Ya dejen de perder el tiempo con los hijos. Dejen de darles aparatos y cosas solamente para estar entretenidos. Entreténganlos leyendo la Biblia. Porque es el sacerdote el que tiene que llevar el mensaje. Y si no lo quiere escuchar, mándele WhatsApp cada 2 minutos de palabra. Que escuche palabra. Si no lo quiere oír usted, escuche palabra. Y si no, mándelo por Facebook. Y si no, mándelo por Instagram, que mantiene metidos ahí. Pero mándele el mensaje. Mande de lo que Dios dice de sus promesas para él. Ya nos da miedo hablar con los muchachos, porque si le damos muy duro, se ahorcan. Entonces nos mantienen amenazando, me mato. Y los papás mantienen ya amenazados ahí. Ay, no, si pide eso, déselo. Ay, no. Mejor ni hablemos con él, que lo que él diga. Y ya nos va cogiendo ventaja. Y cuando ya tenemos el problema encima, ya el que manda en la casa es ¿quién? El muchacho. Ah, pues me voy. Pues aprenda a tener pantalón y a decirle, pues ahí está la maleta, amigo. Hasta luego, gloria a Dios. Ya cumplí. Los hijos son prestados. Yo no soy el dueño. Ya Dios responderá por usted. Hasta aquí fue conmigo. Ahora véaselas con Dios. Para de contar. Duro, toca, pero es que toca hacerlo. Mientras ellos son enseñados. Conclusiones, hermanos. 1 Corintios 6, 16. Dice el capítulo 6, versículo 16. Muy conocido por ustedes. Leamos el 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará ¿con qué? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Tienes que tomar una decisión. O se une usted con el mundo o se queda con Dios. Porque la amistad con el mundo es ¿qué? Enemistad con Dios. Dios no quiere quitarnos del mundo, sino que nos quiere es ¿qué? Guardar del mundo, del mal. No es que vamos aislados, es que vivamos santificados en medio de este mundo y no hagamos lo que ellos hacen para que vean a Dios en nuestras vidas. ¿Usted cree que por qué la gente no se convierte? Pues por lo que ve de usted, por la manera en que usted actúa. Usted puede hablar muy bonito, puede hablar muy bien de Dios, cosas hermosas, pero si con sus hechos demuestra lo contrario, es una ramera ¿con quién? Con el mundo.
Por lo tanto, la gente no se convierte, porque necesitan ver el fruto en su vida. Hermanos, no se puede llevar el arca de cualquier forma. Se requiere ser cuidadosos en nuestra forma de vivir para que el poder de Dios sea manifiesto en nosotros y podamos ver la gloria de Él en nuestras vidas. No podemos mezclar lo santo con lo contaminado. Los sacerdotes solo pueden presentarse en el arca de una forma perfecta, limpia de corazón, para poder entrar vestidos a la manera de Dios, que podamos realmente venir delante de Dios y tengamos sacerdocio, linaje, que tengamos un vestido limpio delante de Él. Por eso usted tiene que tomar tiempo en la palabra, tiene que tomar tiempo en la oración. Usted no puede llegar a decirle, listo, Señor, es santísimo, entonces ahora, Señor, por favor, te adoro, te exalto, te glorifico, eres maravilloso, grande, eres un papito, te amo. Mentiroso. ¿Por qué, Señor? Porque eres un pecador. Tus vestiduras están, ¿qué? Manchadas y sucias por el pecado. Entonces, ¿por qué tengo que entrar al tabernáculo primero por los atrios? ¿Qué es lo primero que uno encuentra? ¿El altar de qué? Del sacrificio. Tengo que venir primero delante de Dios antes de entrar al lugar santísimo. Tengo que venir a presentarme yo mismo, decir, Señor, perdóname. Yo no puedo pedir un favor tuyo si yo estoy como contaminado, si estoy sucio. Tú has visto lo que he hecho, Señor, perdóname, te pido. Y mira, no tengo nada que traerte, pero dice la palabra que el que se presenta ante Dios tiene que traer algo que ofrecer. Usted no puede venir sin nada que ofrecer al Señor. Usted tiene que ofrecer lo único que podemos ofrecer: la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro cordero, ese es nuestro sacrificio. Por eso tenemos que primero orar, meditar, pedir perdón, reconocer lo que nos hemos equivocado, aceptarlo y decir, Señor, aquí te entrego esto. Y tenemos que despojarnos de nuestros vestidos viles y sucios y dejarlos allí para revestirnos con el sacerdocio, con el linaje, con el vestido limpio, para poder entrar ¿a dónde? Al lugar santo. Y cuando usted está en el lugar santo, entonces podrá hacer peticiones a Dios. Podrá clamar a Dios y Él te oirá. Y luego, cuando usted ya ha pedido, cuando usted ya ha hecho todo lo que tiene que presentar al Señor y santificado, entonces usted puede entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo, en el Espíritu. Y usted podrá decir en el Espíritu, papito, te amo. Gracias, tú eres maravilloso, eres todopoderoso, omnisciente, único, eterno. Tú eres excelso, tú eres santo, Señor. Ahora puedo alabarte y exaltarte. Y usted mismo va a experimentar eso en usted, que usted lo siente y sale de allí descargado, tranquilo, contento y seguro, porque Dios lo ha escuchado. Pero nosotros, hermanos, este poder que vive en nosotros, en nuestros atrios, este poder permanece y puede traerte bendición o puede traer juicio. De usted depende. Si usted confía en sus cosas o sus bienes o su talento o sus capacidades, eso es problema personal. Pero Josué dijo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Tenemos que tomar una decisión. Cuando leemos Levítico y vemos cómo los sacerdotes tenían que prepararse para poder entrar al lugar santo, al lugar santísimo, para hablar con Dios, nos sirve para meditar todo esto, cómo nosotros debemos
entrar en lo secreto de Dios. Si es que en tu vida tienes relación íntima con Él. Terminamos con Hebreos 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 23. Dice el autor de Hebreos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos como, dice acá, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. ¿De qué? El problema está que hay que limpiar la conciencia suya y la mía, hermanos. Y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Pregunto, hermanos, ¿cuál es la profesión que usted tiene actualmente delante de Dios? ¿Cuál es la profesión? Sacerdotes. El sumo sacerdote es ¿quién? Jesús. Pero Él tiene subalternos que son sacerdotes. Por lo tanto, la iglesia de Cristo son ¿qué? ¿Somos qué? Sacerdotes. ¿Y el sacerdote cómo tiene que estar? ¿Por qué Abad-Edom, el que leíamos ahora, cómo es que quedó el nombre? Abenadab, ¿por qué fue prosperado? Eliezer, ¿por qué fue prosperado? Y en la casa de Obed-Edom, ¿por qué fue prosperada su casa? Porque eran sacerdotes levitas, sacerdotes que se guardaban para Dios. Cristo viene, ¿pero por quién viene? ¿Por toda la iglesia o por los sacerdotes que están limpios y llenos de aceite de la unción del Espíritu? Los otros se van a quedar para testimonio y van a predicar ahí sí, juiciositos en la gran tribulación. Los que se van a quedar, todos van a predicar, ahí sí van a abrir la boca. Ahora no la abren, pero en ese día, cuando venga el arrebatamiento, ahí todos van a abrir la boquita hasta el día que lo maten. Porque así va a ser. Ahí sí no van a tener miedo de abrir la boca. Ahí sí se van a guardar y santificar. Igual van a ser salvos, pero tendrán que pagar con precio de ¿qué? De sangre. Ahora viene el arrebatamiento. ¿Cuántos nos vamos en el arrebatamiento? ¿Cuántos? A ver, levante la mano los que tienen el tiquete. ¿Tiene el tiquete? ¿Tiene el tiquete, hermano? ¿No tiene el tiquete para el arrebatamiento? ¿Sí lo tiene? ¿Cómo se llama el tiquete? El Espíritu Santo. Ese es el sello. Ese es el tiquete. Pero la santidad es la gasolina para poder subir. Entonces, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.